Seremos directos, Nioh 3 se siente como más de lo mismo, y es evidente que Team Ninja quiso pulir, ajustar y expandir los sistemas en lugar de realmente ofrecer la siguiente evolución de la franquicia, pues estamos frente a una aventura muy familiar, a pesar de todos los cambios introducidos. ¿Esto es algo positivo o negativo? La respuesta es complicada y cambia en función de lo que hablemos. Lo explicamos en lo bueno, lo malo y lo meh. Como es tradición, comenzamos con lo bueno. Nunca estuvimos de acuerdo con las comparaciones entre Nioh y Dark Souls, pues el énfasis en la acción de la serie de Team Ninja le da identidad y lo hace un hack and slash en toda regla en lugar de un Souls-like tradicional. El combate siempre fue la columna vertebral, lo que resulta más evidente que nunca en este nuevo lanzamiento. Lo diremos sin tapujos. Nioh 3 tiene el mejor sistema de lucha de toda la serie, gracias a los cambios y las novedades que permiten que la experiencia alcance un nuevo nivel de profundidad, sin sacrificar su esencia. La novedad más significativa es la adición de los estilos. Ahora podemos combatir como un samurái o como un ninja. Las dos vertientes se complementan y responden a diferentes situaciones, y lo mejor es que podemos intercambiar casi al instante con un simple botón, lo que permite crear combos devastadores, trazar estrategias sobre la marcha y adaptarnos a los peligros. Cada estilo tiene su propia serie de habilidades, mecánicas únicas y armas asociadas, y eso lo dota de gran personalidad a ambos. Por ejemplo, el samurái trae de regreso el sistema clásico de posturas de los títulos anteriores, y es el único capaz de desviar ataques y de hacer el tradicional pulso de ki. En cambio, el ninja puede emplear técnicas ninjutsu y hacer maniobras evasivas sin gastar estamina. Los estilos son una excelente idea que expande significativamente el abanico de posibilidades porque nos permiten emplear un número mayor de herramientas. Es como tener dos personajes al mismo tiempo, lo que dota de flexibilidad a unas mecánicas de combate que de por sí siempre sobresalieron. El juego hace un buen trabajo para incentivarnos a intercambiar de vertiente con regularidad, lo que evita que las refriegas se sientan estáticas. Todo esto es apenas la punta del iceberg, pues Nioh 3 agrega sistemas sobre sistemas para crear una jugabilidad sumamente enganchante. Hablamos de cosas como ejecutar contraataques que permiten frenar la arremetida de un enemigo, usar las habilidades únicas de cada espíritu guardián, invocar poderes yokai, emplear magias que otorgan beneficios y un largo etcétera. Detallar cada uno de estos elementos demandaría demasiado tiempo, así que nos limitaremos a decir que todos se entrelazan de forma natural y fluida para crear el combate más gratificante de la serie. Al principio nos sentimos torpes y hasta el más simple de los enemigos nos ponía en un aprieto, pero sin darnos cuenta, nos convertimos en una máquina de matar. A medida que obtuvimos nuevas técnicas y habilidades, nos familiarizamos con el parry y nos acostumbramos al ritmo de las refriegas. El progreso es muy ameno y estamos frente a uno de esos juegos donde recorrer el camino del guerrero y desarrollar memoria muscular es un deleite absoluto. Son los enfrentamientos contra jefes donde el combate brilla con más intensidad, pues debemos aplicar todo lo aprendido para salir victoriosos. De una vez lo decimos, estos enemigos formidables representan los picos de dificultad más altos, aunque jamás se sienten injustos. Derrotar a un yokai gigante que parecía imbatible es una experiencia casi religiosa. Que las novedades y los cambios jugables no nos confundan. Nioh 3 aún es un juego de Nioh, y por eso dijimos que es más de lo mismo. Hablamos de que Team Ninja logró elevar la experiencia y mantener la esencia intacta, pues las novedades solo son la sal y pimienta que aderezan una fórmula que siempre fue ganadora y la llevan al siguiente nivel. La exploración es el otro pilar importante, y es aquí donde se nota que los desarrolladores quisieron distanciarse de los lanzamientos previos. Por fin se eliminó el arcaico sistema de niveles que nos obligaba a seleccionar las misiones desde un menú y visitar zonas fragmentadas. Ahora tenemos mapas abiertos que podemos recorrer con relativa libertad. Sabemos que muchos levantaron la ceja y tuvieron flashbacks de los infames títulos del género que retacan los escenarios con actividades opcionales y contenido vacío. Ese no es el caso con Nioh 3, pues los mapas están compuestos por áreas que se interconectan de forma natural. Si bien dista de la grandeza de Elden Ring, este esquema ofrece flexibilidad y hace que el mundo se sienta creíble.
Las misiones secundarias son inofensivas en el peor de los casos y genuinamente ingeniosas en el mejor, pues incluso hay momentos épicos que solo se viven en esas secciones. Nunca sentimos que el juego nos obligara a desviarnos del camino principal, lo que es un gran acierto. En una línea similar, nos agradó el diseño de los niveles, recorrer los ambientes hostiles, descubrir atajos y encontrar secretos. Es un proceso entretenido que hace que la progresión sea natural. La adición de un botón de salto también es una maravilla, porque enriquece enormemente la exploración y dota a los escenarios de un gran sentimiento de verticalidad. Es en este apartado donde realmente sentimos la evolución de la franquicia. Y sí, vale la pena investigar cada recoveco para hallar loot raro. Si bien puede ser abrumador la cantidad de botín que conseguimos, nos encanta que cada arma y pieza de equipamiento enriquezca nuestro estilo de juego. Encontrar un build que funcione y ponerlo en práctica es una sensación increíble. Como hemos visto, el combate y la exploración son las piedras angulares de Nioh 3, y creemos que estos elementos por sí solos convierten a esta tercera entrega en un obligatorio para los fans de la acción. Sin embargo, hay algunos elementos que evitan que alcance la perfección. De eso y más hablaremos en Lo Malo. El combate es el rey en Nioh 3 y la razón principal por la que permanecimos pegados frente a la pantalla decenas de horas. No obstante, la diversión se difumina un poco al toparnos con uno de los inconvenientes más grandes de la aventura: la poca variedad de enemigos. A lo largo de la campaña enfrentamos una y otra vez al mismo tipo de amenazas, lo que provoca que las refriegas se vuelvan repetitivas y poco emocionantes. Si bien los yokai y guerreros siempre representan un peligro, el factor sorpresa se pierde y en consecuencia llega un punto en el que empezamos a seguir las mismas estrategias. Es una falla grave para un título que quiere mantenernos expectantes durante toda la aventura. Lo más molesto es que se trata de un problema recurrente en la franquicia. Tampoco ayuda el hecho de que un gran porcentaje de los enemigos aparecen en las entregas previas, así que el sentimiento de déjà vu, por decirlo menos, es muy común. Perdimos la cuenta de las veces que dijimos, otra vez tú. Hay algunas sorpresas aquí y allá, pero las horas iniciales son muy familiares. En esas instancias, decir que Nioh 3 es más de lo mismo representa una queja. Nos hubiera gustado ver más riesgos en ese apartado. Una vez más, la ambientación del Japón feudal está muy bien lograda y los escenarios están llenos de grandes y pequeños detalles que detonan la cultura y el estilo de vida en el país de aquella época. Sin embargo, los ambientes son poco memorables, pues una y otra vez visitaremos lugares que resultan reminiscentes a los juegos anteriores. Es un mal inevitable hasta cierto punto, debido al contexto en el que se desarrolla la historia, pero creemos que la dirección artística es más genérica y nos hubiera gustado ver más momentos ¡wow! Nioh 3 es en general una experiencia muy fluida, especialmente al jugar en modo rendimiento. Lamentablemente sufrimos caídas de frames en algunos momentos, como cuando aparecen muchos enemigos en pantalla o al recorrer un escenario lleno de elementos visuales. Nos topamos con este problema en la versión de PlayStation 5, y sí, es muy molesto cuando tenemos que lidiar con los hippos durante los combates. A eso se suman algunos bugs como errores de iluminación y enemigos que se quedan atascados en los ambientes. Es cierto que resulta fácil ignorar y perdonar estos problemas, pero restan puntos a un título sobresaliente en términos de jugabilidad. También hay decisiones de diseño y otros elementos que podrían dividir las opiniones de los fanáticos. Y después de este conjunto de quejas, llegó el momento de revisar lo meh. Nioh 3 nos pone en los zapatos de Tokugawa Takechi-yo, el nieto o nieta de Tokugawa Ieyasu. La narrativa comienza justo cuando va a asumir el puesto de shogun, pero un ataque yokai y una terrible traición le obliga a viajar por el tiempo a diversos periodos del Japón feudal y embarcarse en un viaje que involucra conflictos entre facciones. El hilo argumental gana espectacularidad al combinar figuras históricas reales con elementos
fantásticos, pero al final es olvidable. Aunque Team Ninja hizo un esfuerzo honesto por hacer que la trama resulte atractiva con cinemáticas y descripciones, los personajes son acartonados y el meollo principal carece de impacto. Hay algunos guiños que emocionarán a los fans de la franquicia, pero por el resto, estamos ante una historia cuya mayor virtud es ser inofensiva. Nioh 3 mantiene los elementos Souls-like, por lo que es una experiencia que se caracteriza por su alta dificultad. Sin embargo, este nuevo juego es notablemente más sencillo que el resto de las entregas. Con esto no queremos decir que sea un paseo por el parque, pero es innegable que enfrentamos mucho menos resistencia, sobre todo en los combates contra enemigos normales. Tenemos tantas herramientas a nuestra disposición que es fácil darle la vuelta prácticamente a cualquier situación, lo que es más evidente al visitar misiones secundarias que dejamos atrás. Si bien dista de ser un defecto como tal, y estamos seguros de que muchos disfrutarán una propuesta más accesible, creemos que decepcionará a los fans que disfrutan llorar sangre. Eso sí, los jefes aún son murallas que nos pusieron de rodillas y retrasaron nuestro progreso durante horas, así que el verdadero reto recae en estas batallas. Y es así como llegamos al punto de partida de esta reseña. Nioh 3 se siente como más de lo mismo, sin que eso sea enteramente negativo. Si bien la nueva estructura de mundo abierto y los cambios en el sistema de combate ofrecen frescura, en la práctica encontramos una experiencia más grande y mejor, pero muy familiar. Aquellos que dedicamos decenas de horas a los títulos anteriores, nos toparemos con muchos elementos repetidos, desde las armas y los tipos de enemigos hasta algunos jefes. Estamos seguros de que, igual que nosotros, muchos disfrutarán sentirse como en casa, porque a veces es innecesario arreglar algo que no está roto. Sin embargo, aquellos que esperaban una revolución o un cambio significativo con respecto a las entregas anteriores estarán decepcionados. En conclusión, Nioh 3 abraza y se mantiene fiel a las raíces de la franquicia y deja claro que el objetivo de Team Ninja era perfeccionar la fórmula hasta sacarle brillo. El resultado es la entrega más pulida, profunda y satisfactoria de la saga en términos jugables. Aquí el combate alcanza nuevos niveles de grandeza gracias a la adición de los estilos, mientras que la exploración por fin evoluciona y gana relevancia por la incorporación de los mapas abiertos. Progresar por la campaña y dominar poco a poco las mecánicas que conforman sus sistemas es extremadamente divertido, una prueba clara de la solidez de los fundamentos. Dicho esto, es imposible ignorar la escasa variedad de enemigos, que la historia es desangelada y la repetición de elementos de juegos previos. Estos defectos causan que el déjà vu pese más de lo deseable. Y sí, en muchas ocasiones pensamos, esto ya lo viví, lo que nunca es ideal. Aún con estas limitaciones, Nioh 3 cumple sus pretensiones con éxito y se consolida como la entrega más completa, divertida y gratificante de la saga de Team Ninja. Está lejos de ser una revolución, pero tampoco pretende serlo. Es un paso natural para la franquicia, muy en la línea de lo visto con Dark Souls y sus secuelas. Al final, estamos ante la versión más grande y refinada de la fórmula, y es un recordatorio de que cuando se ejecuta bien, más de lo mismo es exactamente lo que muchos esperábamos. Sin duda, un obligado para los fans de la acción. Pero basta de nosotros. ¿Planeas darle una oportunidad a este Souls-like? Dinos en los comentarios y sigue aquí en Level Up.